La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador del siglo XX. El desencadenante del mismo fue el expansionismo nazi, que se vio alentado por las consecuencias derivadas del Tratado de Versalles y de la crisis de 1929. Fue una guerra total, cuya principal víctima fue la población civil. En el ámbito de las relaciones internacionales, la primera consecuencia del acceso de Hitler al poder fue el abandono de Alemania, en 1933, de la Sociedad de Naciones. En 1935 le seguiría Italia, tras ser condenada por la invasión de Abisinia, actual Etiopía, con el fin de crear un imperio colonial en África Oriental. Emergía entonces una actitud de desafío a la Sociedad de Naciones. La política emprendida por la Alemania nazi para forjar el Gran Reich y conquistar su espacio vital consiguió imponerse en Europa. A principios de 1935, Alemania procedió a la anexión del Saar, y en marzo de 1936 inició la remilitarización de Renania. Hitler había quebrantado por completo el Tratado de Versalles, sin que las democracias reaccionasen. La Guerra Civil Española, que duró desde 1936 hasta 1939, facilitó la aproximación entre Hitler y Mussolini, ya que ambos apoyaron a los militares sublevados contra la Segunda República, y además ayudó decisivamente a forjar la alianza política e ideológica del bloque fascista. En octubre de 1936 se formalizó el eje Roma-Berlín, y un mes después Japón firmaba con Alemania el pacto anti-Comintern contra la Unión Soviética. La Guerra Civil Española evidenció la debilidad de las democracias, que propugnaron una política de no intervención. En buena medida, el inmovilismo ante Hitler fue el resultado de la división política en Gran Bretaña, entre conservadores y laboristas, y en Francia entre el Frente Popular de Léon Blum y la derecha tradicional. Gran Bretaña, dirigida por el conservador Neville Chamberlain, fue la abanderada de la política de apaciguamiento respecto a Hitler. En marzo de 1938, las tropas alemanas ocuparon Austria, y tras una intensa campaña de propaganda, Hitler forzó un referéndum que permitió la incorporación de Austria al Reich, Anschluss. Semanas después, se procedió a la ocupación de los Sudetes, en Checoslovaquia. Hitler tomó la iniciativa política, y en septiembre de 1938 convocó a los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Francia e Italia en la conferencia de Múnich. Los reunidos aceptaron, a cambio de garantías de no agresión. Parecía que la política de apaciguamiento había obviado el conflicto abierto, pero una nueva agresión de Hitler contra Checoslovaquia, que provocó su desaparición como Estado, implicó la quiebra de esta política. Además, Hitler y Mussolini llegaron a un acuerdo político y militar en el Pacto de Acero, en mayo de 1939, lo que supondría la alarma de las democracias. El siguiente horizonte del expansionismo nazi fue Polonia, pero Hitler era consciente de que la invasión de esta nación podía provocar la reacción occidental, a causa de las alianzas de Polonia con Francia y con Gran Bretaña. Hitler llevó a cabo un acercamiento táctico a la URSS, ya que estaba convencido de que no era posible mantener una guerra en dos frentes. Por su parte, los soviéticos veían con preocupación el avance alemán, y para ello, Stalin optó por el Pacto Germano-Soviético de no agresión, llevado a cabo en agosto de 1939. La invasión nazi de Polonia se desarrolló a partir de la reclamación de Hitler sobre la ciudad libre de Danzig, que estaba habitada por alemanes. La negativa del gobierno polaco, que contó con el apoyo francés y británico, fue la excusa que utilizó Hitler para iniciar la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días más tarde, el día 3, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. La emergencia de Japón como la gran potencia imperialista de Extremo Oriente se basó en una práctica militarista y en una política expansionista en Asia. La invasión japonesa de la región de Manchuria, en China, fue el primer acto del nuevo rumbo expansionista japonés y significó la formación de un estado satélite, Manchukuo, en 1932. En 1937 inició la invasión del norte de China y reforzó su alianza con Berlín y Roma. En 1938 anunciaba el objetivo de crear la Gran Asia, entendida como un nuevo orden asiático. El inicio de la Gran Guerra en Europa, en 1939, favoreció los planes japoneses, ya que debilitaba el control británico, holandés y francés sobre las colonias asiáticas. La última ocupación que llevaría a cabo este imperialismo japonés sería la de Indochina, en 1940,